aparte de que es el primer servicio del año, vamos a culminar unos puntos con los maestros. Y aparte que es un inicio de año, es el inicio de una década. Cierto. ¿Verdad? Es una década y esta década, en el nombre de Jesús, se va a desatar el poder de Dios sobre cada uno de sus hijos. Y no para que los reflectores estén en nosotros, sino para que el reflector esté en el Señor Jesús, ¿verdad? Que es lo importante. Entonces, dile al que está a tu lado, vamos hacia una nueva década. Vamos a hacer una nueva década. Y estamos oyendo ahí una prédica que en las décadas hay ciertas movimientos en tiempos proféticos y aparte marcan la historia. La década de los 80, ¿verdad? Que es donde yo estuve, donde me marcó en John Travolta, los Bee Gees y todo eso. Va, Mario es de mi década. Ahora sí, para que no digan que no, Javier también. De los villistas. Y son ciertos puntos que marcan la historia, ¿verdad? Entonces, yo sé que en el nombre de Jesús nos va a marcar esta década a nosotros, ¿verdad? Y con los nuevos proyectos que va a haber, que vamos a empezar a echar a andar, y con las nuevas cosas que vamos a emprender. Y lo vas a ver tú un poquito más adelante en este día. Entonces, siempre que empieza un año, siempre nos ponemos ciertas metas. Decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ya no le voy a ir a la América. Así cosas. Y al final, ahí están otra vez, ¿verdad? Ahí están otra vez. El dedo en la herida. Pero fíjate que la importancia de comenzar algo o alguna tarea nos da la oportunidad de hacerlo, y nos da la oportunidad de hacerlo de una forma ordenada desde un principio. Y ese punto de hacer las cosas ordenadas desde un principio nos va a permitir que la terminemos. Eso es muy importante. Y de ahí que en el inicio de cada año, como les dije, la mayoría hace sus propósitos de inicio de año, ¿verdad? Todos, pues la mayoría. Siendo esta promesa nada segura para que se finalice el propósito. Nada es seguro. Si yo digo voy a hacer, eso no va a asegurarnos que voy a terminar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo? Porque 2 o 3 intentos y bolas, ya se acabó 2 o 3 subidas a la bici, ya y la dejo otra vez de perchero, ¿verdad? Entonces, este proyecto o lo que tenemos en mente casi siempre se abandona. Pero dile al que está a tu lado, yo no soy de esos. Yo no soy de esos. Y en la lista que intentamos hacer está, como les dije, el ejercicio, comer ordenadamente. Y también algunos incluimos el leer la Biblia en un año. Nos buscamos un devocional que dure todo el año y empezamos a leerlo y a veces lo dejamos. A veces decimos ya no voy a ir a la iglesia, no voy a dejar de congregarme. Y muchas otras cosas más durante los principios de año, ¿verdad? Unos hacen ciertas cosas que me parecen a veces exageradas, de que la ropa interior de un color, que sale y tiene una cubeta de agua en la calle, da una vuelta con maletas alrededor de la manzana, de tu casa para que te vayas de viaje. Todo eso no es cierto, ¿verdad? Son supersticiones, pero algunos creen que sí. Este año, amados hermanos, está profetizado como un año de nuevos comienzos. Dile al que está a tu lado, nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y si vamos a proponernos hacer algo que nos sea de provecho, vamos a terminarlo. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. Eso es muy importante. Lo que sea, aunque el proyecto sea pequeño, termínalo. Amén. Entonces, por otro lado, también fíjate, y esto es bien importante, porque estamos cediendo terreno a quien no debemos de cederlo. También algunos que comienzan y con gran empeño a estorbar los propósitos de Dios, lo hacen incansablemente durante todo el tiempo. Y algunos otros
a seguir haciendo lo que están haciendo para estorbar los propósitos de Dios con más empeño y no lo dejan de hacer. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Verdad? Son tan metidos en esas cosas que todo el año los vemos haciéndolas y no cambian. Eso es terrible, ¿verdad? Entonces, las cosas correctas e incorrectas siempre tienen un comienzo, siempre. Escojamos hacer el bien para vivir y no el mal para morir. Dile al que está a tu lado, y no el mal para morir. Y nada para morir. Pero ahora vamos a definir, niños, para que anoten esa definición, porque un día en la escuela les van a decir, a ver, busquen en el diccionario la palabra comienzo y ya la vas a tener, entonces anótale. Ya no vas a decir, ni está en el diccionario. ¿Verdad? ¿Qué es comienzo? ¿Cómo se define en el diccionario comienzo? Comienzo se define como primer momento de la existencia de una cosa. Primer momento de la existencia de una cosa. También es otra de las definiciones, es punto de donde parte, nace o surge una cosa. Dile al que está a tu lado, donde parte, nace o surge una cosa. O surge una cosa. Entonces recordemos pues, amados hermanos, que en esta vida hay dos caminos para comenzar a hacer algo, y estos son dos caminos que siempre tú y yo los tenemos enfrente: el correcto y el incorrecto. Hoy vamos a decidir hacer lo incorrecto. ¿Hacer qué? Lo correcto. ¿Verdad? Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia rápidamente, porque tenemos muchas sorpresas y regalos. Rifas de casas y coches. Terrenos también. Y 2 o 3 bodegas en la central de abastos. Con mercancía y todo incluido. Ya más para que llegue Mario y la tienda. Pero aquí en México, para que no se nos vaya a Querétaro. Así es. Vamos a ver el ejemplo de un comienzo exitoso en la Biblia. Hay muchos, pero me gustó este. El profeta Samuel es enviado por Dios para ungir a David, ¿verdad? Como sucesor de Saúl, porque Saúl no la hizo, como ahorita cuando perdió la América. Así más o menos, ¿sale? El profeta hebreo Samuel, que además supo ser un juez y un militar, es muy importante todo esto y que lo guardes en tu corazón, amado. Se le atribuye en la Biblia haber sido quien por instrucciones de Dios eligió al primero rey en el Reino Unido de Israel. Porque recordemos que Israel decía, Señor, danos un rey. Bueno, ahí te vas, Saúl. Y Dios escogió a Samuel para ungirlo, ¿verdad? Y luego hace lo mismo con David, cuando sucesó, ¿o cómo se dice? Suplantó a Saúl. Hizo lo mismo con David. David a Saúl. Sucedió. Es que luego hay cosas así que no he aprendido. Sucedió. David, fíjate, David tenía 30 años. ¿Quién tiene 30 años aquí? David, yo. Eso. A su edad, amados, ya era rey David. Todos alzaron la mano, pero no les diga de edad, ¿verdad? Porque nadie la tiene. Entonces David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años y medio. David. En Hebrón, es un dato muy importante, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. En Hebrón, David. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 33 fue cuando Cristo empezó su ministerio, a los 33 años. Pero bueno, eso ya es otra cosa de comparación de números. Entonces vamos a estudiar cómo fue el comienzo de David. Amén. Amén. Vamos a 1 Samuel 6:1. Primera de Samuel 6:1. Cuando llegues, amén, por favor. Dice, dijo
¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, o sea, el padre de David, porque de sus hijos me he provisto rey. El 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido ni uno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Primera de Samuel 16:11. Ay, perdón. Con razón todos los veo así como... Perdón. 16:10, vamos a empezar ahí, ¿sale? 16:10. Primera de Samuel 16:10. Primera de Samuel 16. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo creo que aquí, amados, haciendo un paréntesis, aquí Walt Disney le copió la historia a Dios, porque se parece a la Cenicienta. ¿A poco no? Que estaban dividiéndole los apagos, cambiaron unas cosas, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces dijo Samuel, el 12, perdón, Primera Samuel 16:12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Más o menos como su servidor, ¿verdad? Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, que dice, el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces podemos ver en estos versículos, amados, cómo Dios no se equivoca en escoger quién empieza alguna tarea que Él está disponiendo que se haga, ¿verdad? Porque no, hasta que no salió David, fue ungido. Le derramaron el cuerno de aceite, que es un símbolo de una acción, de levantar, de prepararlo para una nueva misión. Por eso es cuando alguien viene y dice: te voy a ungir, Dios te está preparando para algo que tú hagas. No es algo mágico que va a venir sobre ti, sino algo que Dios está disponiendo ya cuando hay una unción. La dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, llámese la tarea que se llame, amado hermano, lugar donde se haga, sabiendo quién es el que llama. Dios no se va a equivocar a escogernos la tarea que Él tiene encomendada para que hagamos tú y yo, ¿verdad? Opóngase quien se oponga, como el padre de David y sus hermanos se opusieron a él, ¿verdad? Porque seguramente ha de haber dicho: no, este no es el más chico, no cabe, no es el que es para rey. Pero entonces, Él sabe por qué nos llamó a ti y a mí, haciéndolo en esta vida práctica. Quizá no vas a ser rey, pero sí vas a ejecutar algo. Cuando Dios te pida que lo hagas, te va a ungir para hacerlo, aparte, ¿verdad? Él sabe por qué nos llamó a conocerle y a seguirle. No estás aquí por casualidad. No nos llamó para estar ocupando un lugar en este lugar, ¿verdad? No estamos ocupando un sitio por ocuparlo, sino a terminar la obra para que Él nos mandó que hiciéramos. Amén. Y no pensemos que a lo que estamos llamados es de poco sentido o de valor. Jamás pienses eso. Sea lo que Dios te haya llamado, hay que llevarlo a cabo. No hay llamado chico, ni llamado grande, ni llamado donde haya reflectores, ni llamado donde no los haya. Todos los llamados son para un solo propósito, y lo vimos hace como un mes. ¿Cuál es el propósito mayor que tenemos para ejecutar el llamado de Dios? Que te veas, que me vea, que brille, que brilles. ¿Cuál es? El Señor sea conocido y la edificación de los santos. Lo que yo aprenda, que Dios me permita aprender, no es para que yo me gloríe,
sino para que se levanten más en este lugar. Que amen a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Ese es el propósito. No es que brillemos, no es que hagamos un espectáculo, no es que aquí haya luces y truenos y todo así, sino para que la gloria de Dios brille. Amén. Pero entonces, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué nos está llamando Dios? Y esto abarca todo un ámbito, ¿verdad? Le decía a Brenda hace rato, Brenda, ahí hay un libro de Josh McDowell que te va a servir. Es un hombre que es cristiano, vive en Estados Unidos, creo que es de Texas, y él da conferencias alrededor del mundo a toda la gente, a empresarios, a políticos, etcétera. Y él tiene muy buenas bases como para empezar, por ejemplo, Brenda, que está en la universidad. Y es un empuje tremendo con ese hombre porque tiene una sabiduría de parte de Dios en esa área tremenda. Así es que si ves un libro en internet de Josh McDowell, léelo, sobre todo los jóvenes que están en la universidad, porque te abre un panorama tremendo. Entonces, precisamente es algo que nos ha llamado Dios a terminar una carrera. Algunos, ¿verdad? No oigo los amenes. Amén. Fíjate, cuando Dios te llama a terminar una carrera es porque Dios la quiere utilizar para que lleves el evangelio a tus compañeros, a tus maestros, ¿verdad? Y dicen, caray, allá el hijo de mi esposa. A eso nos ha llamado Dios, jóvenes. Niños, no crean que están aquí nada más para ocupar un lugar, porque ya no va a haber escuelita y se van a aburrir. Están aprendiendo. Niños, dile al niño que está a tu lado, estamos aprendiendo. Amén. Otra cosa que nos llamó Dios también es a estar en casa. Las amas de casa, que muchas veces, yo estoy aquí nada más en la casa y encerrado. No es cierto. No es cierto. Esta labor es de mucho peso, amadas y amados que están ocupados del hogar en tiempo completo. Pues cuando el padre sale a trabajar, la mamá toma el mando de esa casa. Ella toma el mando y en los tiempos adecuados instruye a las semillitas. ¿Cuántas semillitas hay aquí? Resulta que todos son semillitas, ¿no? Hasta Mario alzó la mano, yo soy semillita también. Semillones y semillitas. Semillitas. Fíjate, esas semillitas en un futuro serán grandes robles que lleven el evangelio a muchos lugares. Amén. Eso no es responsabilidad tremenda, el quedarse en casa, hacer tus labores, pero instruir a esas semillitas. Amén, que sí, ¿verdad? También nos llamó a algunos a salir a trabajar y traer el sustento, ¿verdad? Pero no solo eso, pues tenemos la responsabilidad de traer el sustento, pero también de traer el cielo a la tierra en nuestra casa, los varones que somos cabeza. Amén. Traer el cielo a la casa. Y eso es muy importante. También cuidar a la familia, ser el general que traza las estrategias de avance de ese pelotón. Si ese general no traza las estrategias, ese hogar va a ser un relajo, ¿verdad? Y además les instruye, porque delante del Dios Altísimo, nosotros como generales de ese pelotón vamos a dar cuentas de ese pelotón. Dios nos va a decir, varones, ¿cuántos varones hay aquí? Dios nos va a decir, a ver, ¿qué cuentas me das de tu pelotón? Caray, es que se me olvidó dirigir, Señor. Señor, llevé a mi familia delante de ti todos los días y nos multiplicamos. Amén, ¿verdad? Amén. Así es. ¿A qué también te llamó Dios para que empieces en un nuevo comienzo? También nos llamó a servirle en su iglesia, o sea, en este lugar, hablando de un edificio y hablando de uno hacia otro, ¿verdad? Este llamado es para ti y para mí, pues Él requiere que formemos parte del ejército valiente que rescatará a millones de las garras del infierno en estos últimos tiempos, ¿verdad? Aparte, amado,
y amada de las obligaciones que ya describimos en puntos anteriores. O sea, todo va incluido. All inclusive. ¿Sale? Dile que está a tu lado. All inclusive. No podemos eximir los puntos anteriores, porque cuidar y sustentar a la familia no nos hace o no nos da el pretexto de decir, bueno, yo los sustento y los cuido y les doy y les traigo, pues ahora no servimos a Dios. Todo va incluido. Amén. Así es. Y nada menos estos últimos tiempos nos mandó mi hermana Rosy un video en Israel, ¿en dónde? ¿Jordania? En Irán. Levantaron una bandera roja, ¿no? Que se mandó su hermana de Estados Unidos. Que eso indica que están preparados para una guerra. Y ve lo que dice la escritura acerca de los tiempos finales, ¿verdad? Entonces, amado, cada uno de estos puntos requiere un comienzo de tarea y un término completo y a tiempo. Dile al que está a tu lado, un término completo. Un término completo Y a tiempo. y a tiempo. Ese es un ejemplo de las cosas cuando se hacen bien y se terminan bien. El ejemplo de David, ¿verdad? Pero también hay en la Biblia, hay muchos ejemplos en reyes, puedes leerlos, como hay reyes que empezaron su reinado y terminaron mal y el Señor los desechaba. Algo terrible en los reyes, léelo, Primera y Segunda de Reyes. Y el ejemplo de comienzo y terminación errónea en la Biblia, como les decía hace un rato, es de Saúl. Vamos a ver rápidamente cómo es escogido Saúl y por qué es escogido Saúl. En 1 Samuel 9:1, ahora sí es 1 Samuel 9:1. Primera de Samuel 9:1. Así es que, joven, tú que estás empezando tu escuela, ve con la visión de que, igual los niños, vayan con la visión de compartir el evangelio en sus escuelas. Amén. Porque eso va a salvar a sus compañeros. También los jóvenes se mueren. Y los niños y todos, ¿verdad? Entonces, niños, díganle al niño que está a su lado, vamos a compartir el evangelio. No los oigo, niños. Eso. Vamos a 1 Samuel 9:1, ya estamos ahí. Dice, Saúl es escogido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y aquí se van a identificar también otros. Yo ya me identifiqué como David. Levante la mano quien se identifica con Saúl. Que dice el Señor que era un joven y hermoso. Joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Yo creo que estaba guapetón, ¿verdad? De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. O sea, era muy alto, ¿verdad? Y se habían perdido las asnas de Cis, o sea, las asnas de su padre, del padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. El 4, y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. El 6. Y él respondió: he aquí, hay otra ciudad, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, o sea, un hombre que es distinguido en algo. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Cómo Dios mandó a Saúl a buscar unas asnas para que fuera elegido como rey, para que fuera ungido como rey, ¿verdad? ¿Cómo tú no sabes cuando te dice el Señor: ve, por ejemplo, y ve a darle una limpiada a la iglesia, ¿verdad? Baños y todo.
Y Dios ahí te empieza a hablar de algún ministerio, ¿verdad? Así sucedió con nosotros. Según nos habían dicho, no, ustedes son líderes de jóvenes. Líderes de jóvenes. Y el que estaba a cargo de nosotros, ustedes van a limpiar todo el corredor y los baños. Ah, pues va, así lo hacemos. Y Dios ahí estaba tratando con nosotros. Así le pasó a David ahorita. Fue a buscar unas asnas, pero él ni sabía, unos asnos, no sabía ni lo que iba a acontecer. El 7. Dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? ¿Qué le vamos a dar al varón cuando él nos diga lo que nos acontece? Una ofrenda, algo le tenían que dar. Dice, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, le dijo Saúl a su criado. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto dará al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces en ese tiempo se le llamaba vidente. El 10. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. El 13. Cuando entres en la ciudad, le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, o sea, el que da gracias por los alimentos. Después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallarás. Entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que Saúl viniera, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El 17. Y luego dijo Samuel, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre? Tremendo, ¿verdad? 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, nos vamos a brincar al capítulo 15. Aquí estamos viendo cómo Samuel ungió por instrucciones de Dios a Saúl. Un buen comienzo, ¿verdad? Y dice el 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Está atento a las palabras de quién? De Jehová. El 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. Amalek se opuso a Israel cuando venía subiendo de Egipto el pueblo de Israel. El 3 dice, ve pues y hiere a Amalek. Es una instrucción que le estaba dando por medio de Samuel a Saúl para que destruyera a Amalek, a los amalecitas. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Hasta ahí va todo bien.
Saúl iba a ir a destruir a los amalecitas. El 8. Aquí empezó todo, amados. Fíjense. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Primer desobediencia. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. El 10. Y vino de palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo creo que Samuel ha de haber dicho: Señor, pues perdónale, ¿verdad? Guarda su vida, Señor, es rey de Israel. Yo lo ungí, Señor, tú me mandaste. ¿Qué va a decir? No sé qué tanto de haber estado diciendo Samuel, ¿verdad? Y Samuel dijo, el 22: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, quiso decir, se complace Dios tanto en holocaustos y en víctimas, y no le importa a Jehová que se obedezcan sus palabras. El Señor se complace más en que le obedezcamos, ¿verdad? Y en que todo lo que hagamos es mejor obedecerle a Dios, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si hemos creído algún día que es mejor no obedecer a Dios y hacer un sacrificio por alguien o por algo, estamos mal. Mejor es servir a Dios, obedecer primero a Dios, y el milagro va a venir después. Amén. Dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando alguien es rebelde es como si estuviera haciendo adivinación, como un brujo, ¿verdad? Y como ídolos, e idolatría es la obstinación. Eso es tremendo. Cuando somos obstinados en hacer el mal, o hemos sido, o fuimos, era como si adoráramos un ídolo. Y eso yo lo veía, amados, cuando alguien, en los tiempos que empezaba yo con la palabra de Dios, decía: esos que andan ahí idolatrando a los santitos, esos están mal. Y yo veía sus vidas y decía: ¿cómo dice que está mal? Y si él es así con las cosas. Yo decía: pues yo creo que está igual de mal, ¿no? Pero pues yo en mi ignorancia todavía, pues yo decía: bueno, pues sí. Pero ya vimos que el ser obstinado y ser rebelde es como ser brujo o idólatra. Amén. Amén. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado como rey, le dijeron a Saúl. Eso está feo. El 32: después dijo Samuel, aquí está algo padre que Dios hizo por medio de Samuel, la ira de Dios, el celo de Dios. Dijo después Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, pues como ya lo habían perdonado, había dicho: no, pues me va a felicitar Samuel, ¿verdad? Quería conocerme, ha de haber dicho Agag, ¿verdad? Dice: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, ya no me van a matar, no me van a dar chicharrón, no me van a hacer carnitas. Y Samuel dijo: esto es tremendo. Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal, en pedacitos, carnitas. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía otra vez de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Un buen comienzo, un fin perverso, ¿verdad? Porque ha de haber dicho: bueno, esto está re bueno, estas vacas, estos cerdos, vamos a vender.
dejamos al rey vivo, cosa que Dios no había dicho, ¿verdad? Entonces, esta triste historia, amados, de cómo Dios escoge a Saúl para que empiece el reinado de Israel, y Saúl no toma en serio el llamado del rey que le había hecho Jehová nuestro Dios. Saúl no termina bien este llamado, ¿verdad? Y Dios lo desecha y se arrepiente por haberlo puesto por rey sobre Israel. Eso es triste, porque imagínate, Samuel todavía le lloraba, como diciendo, híjole, ¿qué hizo, no? ¿Qué hizo? ¿Qué hombre es este? Que haber sido escogido como rey no obedece a Dios. Y en lo práctico, ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Qué has comenzado y qué no has concluido? Sé que hay cosas que debemos emprender, nuevos proyectos, etc. Pero hay otras cosas que debemos de terminar y esas cosas que no hemos terminado son inconclusas. Lo que sea, amado. Esas promesas que hicimos, esas cuestiones que no hemos acabado, esos perdones que no hemos soltado, ¿verdad? Entonces, hoy, amado, sé que debo esforzarme en terminar lo inconcluso. Y ahora, con la bendición de Dios, sé que terminarlas, cuando yo las termine y cuando tú las termines, que Dios empiece ahorita a decirte lo que no has terminado, cuando tú las termines, vendrá sobre ti en el nombre de Jesús un orgullo de haber concluido y cerrado esas puertas, ¿verdad? No podemos empezar una carrera y a los 3 minutos, ya está re feo, ya me cansé, ¿verdad? O empezar a estudiar, empezar un semestre, ya está re fea la escuela y ya salí, ¿verdad? O un trabajo, hermano, voy a entrar a un trabajo y Dios te da el trabajo porque oraste, todo, y a los 6 meses, no, es que está re lejos. Yo he oído eso, amado, cuando yo venía de zona de hospitales. Fíjate, yo venía de zona de hospitales.